Bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien la imagen? Bien, ya lo vamos a ir viendo. Yo traje algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos, para empezar, tenemos esta función que es el resultado del cociente de dos funciones, ¿sí? Es decir, el cociente entre la función coseno de x y la función x al cubo. ¿Cuál es la operación principal que predomina acá en el armado o en la presentación de esta función? La división, exactamente. Como la que predomina es la división, entonces vamos a tener que derivar utilizando la regla que se usa para el caso de tener que derivar la división de dos funciones. Si nosotros vamos a cómo derivamos el cociente o la división, era, tomábamos numerador y denominador. Es la derivada del cociente, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador como está por la derivada del denominador, todo ello dividido el denominador al cuadrado. Entonces, les doy un minuto para que lo hagan ustedes y a ver si queda como tendría que ser. Es decir, vamos a ir haciendo algunos ejemplos para ver cómo derivamos. Vayan aplicando directamente los resultados, no lo estamos resolviendo por definición, estamos resolviendo utilizando ya la tabla de derivación. Entonces tenemos la derivada del coseno es menos seno de x por el denominador sin derivar, x al cubo, menos el numerador sin derivar, coseno de x, por la derivada del denominador. Y acá ya me olvidé de un exponente, que es 3 por x elevado al cuadrado. ¿Sí? Buen día, Nara. Estamos resolviendo un ejercicio cualquiera. Tomemos una función que es un cociente y estamos aplicando la regla de la derivación del cociente. Que vuelvo, era la derivada del numerador, en este caso menos coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 3 por x al cuadrado. Acá me olvidé de anotar el cuadrado, ya lo voy a arreglar. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Queda claro? Yo esto podría hacer un paso más y yo acá tengo en el numerador dos términos. Podría sacar entre este x cubo y lo que sería acá en realidad x al cuadrado, sacar un x al cuadrado factor común y simplificar con el denominador. Eso es para que vayan trabajando algebraicamente con las distintas expresiones, porque esta es la manera en la que nosotros vamos a ir derivando. Esta es la manera en la que se deriva un cociente de dos funciones. ¿Sí? Esta es la manera o la regla para derivar el cociente de funciones.
que me queda así, aplicando directamente la regla. Pero como nosotros vamos a tener que trabajar algebraicamente con las derivadas, entonces normalmente conviene llegar a su mínima expresión. ¿Qué significa eso? Al trabajar algebraicamente para simplificar esta expresión. Y entonces yo lo que les decía era lo siguiente, si yo acá separo en términos, acá tengo un x cubo y acá tengo en realidad un x cuadrado, ya lo voy a arreglar, y entonces puedo sacar un x cuadrado factor común, que puedo simplificar con el denominador, porque el denominador me va a quedar x elevado a la sexta. Recuerden que potencia de potencia se multiplican los exponentes. No, x al cuadrado, porque yo acá tengo x al cubo. Y acá tengo x al cuadrado, saco x al cuadrado factor común. Y me queda x al cuadrado que multiplica a menos seno de x por x menos coseno de x por 3. Y luego simplifico este x cuadrado con este x a la sexta y entonces me va a quedar un x a la cuarta. No, no sirve de nada sacar el menos como factor común. No, esto, si ustedes esas cosas se confunden, coloquen seno de x o coseno de x entre paréntesis, para que no lo miren como que termina el coseno acá y esta x se está multiplicando al 3. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con el logaritmo, con la raíz, con las raíces cuadradas, cúbicas, la que sea. Es decir, el coseno, la palabra coseno sola no tiene ningún sentido. Entonces, si ustedes esta X los confunde, coloquen un paréntesis para agrupar coseno de X, así no hay lugar a confusión. ¿Quedó claro cómo se deriva un cociente? ¿El ejemplo quedó claro? Bien, porque yo acá presento otra derivada. ¿Sí? Supongamos que me piden derivar el logaritmo de 3x cuadrado menos 5x más 2. ¿Qué tipo de función es? Es una función logarítmica, pero su argumento componiendo, ¿sí? Muy bien. Es la composición entre una función logarítmica y una función cuadrática. Eso significa que voy a tener que derivar aplicando las reglas de la composición, que era derivar primero la función que está fuera, la logarítmica, y luego recién meternos a derivar la cuadrática. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural de x? Sí, creo que Walter ya está grabando. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí, me parecía. Yo tengo acá el punto rojo. La derivada del logaritmo natural, si esto fuera una sola variable, t, la derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t. Y ahora sí me meto dentro del argumento y derivo este polinomio de grado 2, que me va a quedar 3 por 2 por x elevado a la 2 menos 1, que es 1, menos 5. Es decir, la derivada me va a quedar, como tengo que derivar primero el logaritmo natural, 1 dividido todo el argumento tal cual como está. Y ahora derivo el argumento. Bajo el 2 multiplicando, me queda 2 por 3, 6
y x elevado a una potencia menor, menos 5 por la derivada de x, que es 1, más 0, porque la derivada de una constante cuando está sola es 0. No. Vuelvo de vuelta. Acá tengo una composición de funciones. Derivo desde afuera hacia adentro. Entonces, derivo primero el logaritmo natural. Si yo tuviera el logaritmo natural de x, simplemente, su derivada, y vayan mirando la tabla, es 1 sobre x. Entonces, lo que vimos ayer en la derivada de la composición de funciones era que íbamos a mirar la función de la siguiente manera. Acá es como si se nos presentara el logaritmo natural de un ladrillo, ¿sí? La derivada es 1 sobre ese ladrillo. No lo miro, no lo desgloso, nada. Ya derivé el logaritmo natural. Es como si lo tachara. Ahora me meto dentro del argumento. Abro ese ladrillo y derivo el argumento, que me queda 6x menos 5. Lo que significa que si yo lo quisiera expresar para poder trabajarlo algebraicamente, la derivada de ese logaritmo me queda como 6x menos 5 sobre 3x cuadrado menos 5x más 2. Respondiendo al chat, lo que estoy haciendo acá es derivando una función compuesta. Para derivar la función compuesta, derivaba la función externa, ¿sí?, evaluada en la interna, por la derivada de la función interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron ese ejemplo? ¿Lo pudieron seguir? Entonces, como ayer alguien me había preguntado sobre este ejercicio en particular, que es uno de los ejercicios que está en el sector de ejercicios adicionales, me pareció correcto traerlo a colación, así lo resolvemos entre todos y no presentan problemas. Creo que es el ejercicio número 2. Dice así su enunciado. Hallar el valor de la constante A, o sea que A es un número, para que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función, la pendiente, sea 4. En el punto de coordenadas 2, G de 2. ¿Por qué no puse cuánto vale G en 2? Porque no sé lo que vale A. Vuelvo, a ver, vamos a tratar de interpretar lo que nos están pidiendo. Nos dan una función. Esa función no está del todo definida, porque acá aparece un valor de A que no conozco en realidad, que tengo que definir. Pero sí me dan un dato que me va a ayudar a definir ese valor. Mirá, me dice, fíjate, que la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto x igual 2 vale 4. Nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto es la derivada en ese punto. ¿Sí o no? Entonces lo que nosotros primero vamos a tener que hacer es encontrar la derivada de la función g. Vuelvo para atrás, como si no lo hubiera mostrado. Les doy un ratito para que lo hagan ustedes. La función g se obtiene como suma de otras dos funciones. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, tengo que derivar 3 por x. La derivada de 3 por x nos da 3.
Muy bien. Y ahora tengo que derivar e elevado a la a más x. Si fuera solamente e elevado a la x, su derivada, ¿cómo es? Exactamente, la derivada de e a la x es e a la x. Pero yo acá tengo e elevado a la a más x, o sea que es una función compuesta. Sería la derivada e a la a más x por la derivada de a más x, ¿que cuánto vale? No, Santiago, usted está confundiendo la derivada de e a la x con la de x a la n. Ahí vamos queriendo, ahí vamos queriendo. La derivada de 3x es 3. Y la derivada de e a la a más x es e a la a más x por la derivada de a más x, que es 0 más 1. O sea que esto sería por 1. A no lo conocemos, pero sabemos que A es una constante, porque es lo que me está indicando la consigna de esta situación. Nara, A es una constante, por lo tanto la derivada de A es 0, más la derivada de X, que es 1, acá esto me queda multiplicado por 1. Bien, tenemos la forma de la derivada. En la consigna me dicen que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de G es 4 cuando X vale 2. Claro, lo que pasa es que ahora tenemos que ver cuál es el valor que toma A. Nosotros sabemos que si tomamos la derivada de G y la evaluamos en el punto X igual 2, vamos a obtener que esto me da 4. O sea que lo que tenemos que hacer es igualar todo esto a 4. Lo explico acá. Como la pendiente de la recta tangente en el punto P es la derivada de la función elevada en ese punto, entonces, ¿qué nos va a dar esto? La derivada evaluada en 2, es decir, 3 más e elevada a la a más 2, estoy evaluando en 2, lo que significa que reemplazo la x por 2, eso me tiene que dar 4. Lo que significa que, pasando este 3 restando, me queda e elevado a la a más 2 es igual a 4 menos 3, es decir, es igual a 1. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Llegamos a que el número e elevado a la a más 2 me da 1 como resultado, porque ya estoy utilizando el concepto de derivada, no lo estoy haciendo por definición. Por eso no utilizo el concepto de límite. Por eso les decía de que tengan la tabla de derivadas al lado. Cuando yo estudio la derivada por definición, tengo que recurrir al concepto de límite. Ahora, una vez que ya sé derivar, no hago cada vez la derivada por definición, sino que ya voy derivando con las reglas que voy descubriendo. Entonces, cuando una potencia de base positiva me da 1 como resultado. ¿Sí? Cuando el exponente vale 0. Exactamente. E elevado a la 0
me da 1. Entonces yo de esta igualdad puedo llegar a afirmar que A más 2 tiene que ser igual a 0, de donde A vale menos 2. Fíjense, ya entonces, cuando reemplacemos acá el valor de A por menos 2, vamos a tener la definición de la función G. Y no solo vamos a tener la definición de la función G, sino que vamos a poder encontrar cuánto vale G en 2. ¿Me pueden decir cuánto vale G en 2? Sabiendo que el valor de A es menos 2. 7. Muy bien, fantástico. Entonces, si tenemos una función, tenemos un punto, sabemos que es derivable en ese punto, porque le encontramos la función derivada, entonces vamos a buscar la recta tangente a ver si efectivamente la recta tangente tiene pendiente 4. Para buscar la recta tangente hacíamos I menos G de 2, que vimos que vale 7, igual a la pendiente 4 por X menos el valor 2, que es el valor de X del punto donde estoy buscando la recta tangente. Aplicando distributivas me queda I 4X menos 2 por 4, 8, y más 7. O sea que I me queda igual a 4X menos 1. Esta es la ecuación de la recta tangente en el punto X igual a 2 a la función G. Lo vamos a hacer en GeoGebra. Tracen la gráfica esta. 3 por X más E elevado a la menos 2 más X. Les da como una combinación de lineal y exponencial. Luego marquen el punto de abscisa X igual a 2. Les va a quedar en la posición 2, 7. Y luego busquen recta tangente a una curva, toquen el punto de coordenadas 2, 7, toquen la gráfica de G y les tendría que quedar la recta tangente igual 4X menos 1. ¿Pudieron hacerlo? Acá yo tengo en verde la función, la llamé F, qué confusión. Bien, en verde la función original y acá fíjense que marqué la recta tangente, exactamente, 4X menos 1, y después busqué también la recta normal. ¿Se acuerdan que lo que teníamos que hacer era invertir la pendiente y cambiarle el signo a la recta tangente para obtener la pendiente de la recta normal? ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Me pudieron ir siguiendo? ¿Sí? Entonces, como ven, la gráfica original es la verde. Es creciente en este sector, en el intervalo del valor X igual a 2,
y por lo tanto la pendiente de la recta tangente es 4 positiva, ¿sí? Es lógico que la pendiente de la recta tangente sea positiva si la función crece en ese intervalo. ¿Estamos? Llegamos así entonces a trabajar lo que vamos a trabajar ahora, que es la derivada de una función inversa. Yo específicamente me voy a concentrar en la derivada de las inversas de las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque son las que más van a aparecer en el cálculo de áreas bajo una curva, cálculo de volúmenes, etcétera, etcétera. Entonces, como son las que más van a aparecer, y cuando me refiero a inversas me estoy refiriendo al arco, seno, arco, coseno, arco, tangente, ¿sí? Ahí hacen referencia a la cotangente, pero la cotangente es una de las recíprocas, no de las inversas. Las inversas de las funciones trigonométricas son aquellas que, a ver, vengo. Supongamos que tenemos la función seno de x. Seno de x me dan un valor de x, que es un ángulo, le aplico el seno y obtengo un valor numérico. Acá, arco seno es al revés. Me dan el valor numérico, le aplico el arco seno y obtengo el valor del ángulo, la medida, la amplitud del ángulo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se deriva una función inversa? Básicamente, la derivada de una función inversa es 1 sobre la función original derivada. Esto podría llegar a resultar un poquitito complejo, pero lo vamos a desarrollar paso a paso para el caso de la función arco-seno y luego les voy a dar el desafío o la posta para que ustedes lo hagan con la función coseno. Es decir, consideremos la función igual arco seno de x. Esta es la que yo quiero derivar. ¿Sí? Entonces, si es arco seno de x, quiere decir que ese valor de y, si yo lo escribo, la relación entre estos valores de x y de y, esto significa que x es igual al seno de y. ¿Sí o no? Si y es el resultado del arco seno de x, entonces significa que x es el seno de y. ¿Estamos? Bien. Vamos a derivar. Nos piden derivar el arco seno de x. Según la regla que tenemos acá, es 1 sobre la derivada de f, o sea, la derivada del seno, que es el coseno del arco seno de x, porque sería el coseno de y. ¿Sí? 1 sobre coseno de y. Ojo que estoy trabajando con funciones inversas. Yo digo, no, bueno, pero si estamos derivando el arco seno de x, a mí no me sirve llegar a un resultado en términos de la variable y. Yo tengo que tratar de encontrar una expresión en términos de x. Voy de vuelta. El arco seno de x
lo que hace es, a ver, es lo que ustedes usan en la calculadora como shift seno. Les daba acá shift seno de 0,5 y les daba un valor angular. O sea que este X es el seno de este valor angular. Si yo derivo utilizando la regla, esto sería 1 sobre la derivada del seno, que es el coseno. Pero me queda en función de y. O sea, estoy buscando la derivada del arco seno de x y me queda 1 sobre coseno de y. Y yo necesito encontrar una expresión en términos de la variable independiente x. Entonces le voy a buscar la vuelta. Hay una relación trigonométrica pitagórica que hemos usado un montón de veces y a lo mejor puede salirme en mi ayuda en este momento. ¿Qué decía o qué dice esa relación? Relación trigonométrica pitagórica, que vincula seno y coseno. Sí. Muy bien. Puede ser Sí, diga. seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual 1. Claro. Y como eso vale para cualquier valor angular, entonces yo digo, bueno, yo sé que seno cuadrado de i más coseno cuadrado de i es igual a 1. Y como lo que estoy tratando de buscarle la vuelta es al coseno de i, lo despejo. Coseno de i es la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i. ¿Hasta acá llegamos? Digo, genial. Llegué al seno cuadrado de i, voy hasta acá y digo, ah, no, pero si el seno de i vale x. Entonces, la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Es decir, el coseno de i lo puedo expresar como raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Llevando esto a esta expresión, me va a quedar que la derivada del arco seno de x va a quedarme finalmente en función de la variable x, que era lo que yo quería. O sea, la derivada del arco seno de x va a ser igual a 1, que era igual a 1 sobre coseno de i, en términos de x va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Quedó claro? Todas estas derivadas, yo sé que ahora cada una en sí misma parece como complicada, pero las vamos usando tanto que finalmente esta regla de derivadas cada vez las vamos teniendo más claras. Cuando yo llegué a esta expresión, y estoy en este momento respondiendo al chat, cuando llego a coseno de i igual a raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de i, me voy a las conclusiones primeras. Y yo sabía que el seno de i es igual a x. Entonces hago esa sustitución acá. Y en vez de escribir seno cuadrado de i, escribo x al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, lo que habíamos empezado a trabajar en términos de x, finalmente llegamos a una expresión en x. ¿Sí? Es astuta la matemática, no engañarnos. Bien, ¿qué es lo que voy a querer que hagan ustedes como ejercicio 4? Que hagan este mismo trabajo
con el arco coseno de X. Y vuelvo a la anterior. Quiero que acá planteen igual arco coseno de X, con lo que X me queda igual al coseno de Y, y hagan un procedimiento similar para ver a qué les queda igual la derivada del arco coseno. Bien. Yo voy a llegar hasta acá esta semana. ¿Por qué? Porque la verdad que las derivadas se fijan y se aprenden derivando. Entonces yo necesito que avancen en la ejercitación, tanto la propuesta, las que están propuestas en la guía teórico-práctica de la cátedra, como en la ejercitación que está propuesta en el apunte de la Facultad de Ciencias Exactas. Hay un montón de ejercicios para practicar, más la página esa que les di de ejercicios interactivos. Ahí también tienen ejercicios donde ustedes resuelven y la página les indica si las resoluciones son correctas o no, porque necesito que aprendan a tener cada vez mayor seguridad en la derivación. Nos falta aprender a derivar funciones implícitas y funciones aplicando logaritmo, que lo vamos a ver el miércoles de la semana que viene. ¿Sí? Exactamente. Básicamente que salga sin dificultades. Eso es lo que necesito. Porque a partir de ahora vamos a usar las derivadas. Entonces necesito que las practiquen primero. Derivadas de sumas, restas, productos, cocientes, regla de la cadena, derivada de funciones inversas. ¿Sí? Con que lleguemos hasta acá, me quedo conforme. Recuerden que hoy tienen que entregar el trabajo práctico número 4. En este caso tiene que estar entregado en formato PDF. Vamos a ver si todo eso funciona, pero en principio sí. Para trigonometría, si quiere, si me manda un mail, Nara, los apuntes del curso de ingreso realmente están muy claros, así que si quiere trabajar sobre ellos, hágalo. ¿Sí? Si no los tiene, a los apuntes del curso de ingreso me avisa y se los envío. ¿Sí? Sí, si los tiene, utilícelos, revise toda la trigonometría en base a los apuntes del curso de ingreso. Con eso le va a alcanzar. Sí. ¿Pregunta? Sí. Sí, pero seguramente que ustedes ya lentamente deben usar GeoGebra muchísimo mejor que yo. Sí, GeoGebra tiene un montón de aplicaciones interesantísimas. Espero que lo estén usando en álgebra para trabajar con las cuádricas y demás, porque uno termina realmente de entender todos los conceptos. La idea es las dos cosas, que primero armen la tabla derivando por definición y luego que utilicen esa tabla para derivar. Por definición tendrían que aprender a sacar las principales, o sea, una polinómica cualquiera, una raíz, logaritmo natural, seno de X, ¿sí? Y luego ya aplicar la tabla directamente. Pero esa tabla se la tienen que saber, ¿eh? No van a andar con la tabla andando, porque es más práctico.
Sí, ahora le voy a dar una ayuda por WhatsApp con el tema de con el tema de la derivada del logaritmo, por definición. ¿Sí? Bien, chicos, entonces los dejo hasta acá y seguimos cualquier cosa por el WhatsApp, cualquier duda, saben que pueden consultarnos. También utilicen el foro, que es muy práctico para aquellas personas que se van conectando fuera de hora para aprovechar las consultas que van haciendo otros compañeros. ¿Sí? El miércoles terminamos la parte de aprender a derivar y ya el jueves utilizamos la derivada para el cálculo de los límites. Aquellos límites que eran complicados y que no teníamos manera de sacarlos, los vamos a resolver utilizando derivadas. Bien, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerlos del otro lado. Nos vemos si Dios quiere la semana que viene, quedamos en contacto. ¿Sí? Gracias a todos. Chao chicos.